Las proteínas que ingerimos incluyen en su secuencia péptidos que pueden ejercer efectos biológicos en distintos órganos. Para que estos efectos se verifiquen, tiene que ocurrir una serie de pasos, cuyo estudio a su vez responde a una serie de preguntas. ¿Cómo se liberan los péptidos de las proteínas? ¿El proceso digestivo atenta contra la estabilidad de esos péptidos? ¿En qué estructuras los péptidos tienen oportunidad de ser degradados? ¿En el medio externo, en el medio interno, dentro o fuera de las células? ¿Cómo llegan los péptidos desde el tracto digestivo a los órganos blancos? ¿Qué estructuras macroscópicas y microscópicas están involucradas? ¿Y cómo están involucradas en estos fenómenos? Por ejemplo, a partir de esta lista, ¿podría identificar en forma ordenada el rol de cada estructura en la liberación y distribución de péptidos bioactivos? Para responder a estos interrogantes, vamos a analizar algunas características del aparato digestivo, enfocándonos en la digestión, absorción y distribución de proteínas y péptidos. La digestión se lleva a cabo a través de una serie de actividades o acciones que tienen lugar en forma coordinada en los órganos del aparato digestivo. Según el enfoque o interés de cada estudiante, estas acciones se pueden agrupar de distinta forma. En este caso vamos a considerar la ingesta, el tránsito a lo largo del tubo digestivo, la secreción, la digestión, la absorción de los productos de la digestión y de sustancias que no necesitan digestión, la circulación sanguínea para transportar las sustancias absorbidas, la formación y avance de linfa para transportar las sustancias lipídicas, la defecación y el control de estas funciones por el sistema nervioso y el sistema endocrino. La ingesta es la introducción a través de la boca de alimentos y otras sustancias. Puede resultar interesante recordar que en algunos tipos de alimentación, ya sea en casos de alimentación enteral o en casos de alimentación parenteral, los nutrientes pueden ingresar al cuerpo a través de otros órganos. Por ejemplo, a través de una sonda que se introduce por la fosa nasal o a través de una gastrostomía o una yeyunostomía, que corresponden a la alimentación enteral, porque el alimento se introduce en un órgano del aparato digestivo, o a través de una vena, que corresponde a la alimentación parenteral, ya que el alimento se introduce en un órgano que no pertenece al aparato digestivo. En estos casos, el proceso digestivo será distinto y convendrá estudiar con detalle qué etapas se están salteando. En la boca, al alimento se le agrega saliva y se lo mastica, por lo cual comienza a ser modificado ahí mismo. El tránsito del alimento o de sus derivados se realiza gracias al movimiento peristáltico, que se da por las contracciones coordinadas de las células musculares dispuestas en forma circular y longitudinal. Este movimiento cumple con las funciones de mezcla y de propulsión, a la vez que imprime un esfuerzo mecánico al alimento que favorece la digestión. El tiempo de residencia del alimento en cada órgano, que es función de la cantidad y de la composición del alimento, se controla gracias a varios esfínteres y a una válvula. Las secreciones que se vierten a la luz de los órganos huecos del aparato digestivo se forman ya sea en glándulas microscópicas que se encuentran en la propia pared de cada órgano o en órganos más grandes como las glándulas salivales mayores, el páncreas y el hígado. Estas sustancias cumplirán distintas funciones en cada compartimento e incluyen moco, enzimas que hidrolizan, protones o hidrógeno carbonato, además de otras sustancias que facilitan la digestión o la absorción, como la bilis, que contiene tensioactivos, una proteína llamada aptocorrina y el factor intrínseco que son útiles para la absorción de la vitamina B12, o las enzimas y péptidos antimicrobianos
de las células de Paneth que controlan el desarrollo bacteriano en la luz del intestino, entre otras. Además de estas secreciones exócrinas, se secretan a la sangre hormonas que están involucradas en la regulación del funcionamiento del aparato digestivo. Digerir es hacer que los alimentos se conviertan en sustancias absorbibles. Por lo tanto, la clave está en la hidrólisis de sus moléculas. Generalmente los alimentos son mezclas de ingredientes que a su vez están compuestos por distintas sustancias y que han sufrido una serie de tratamientos, por lo cual las matrices tienen distintas características físico-químicas. La digestión en este aparato ocurre gracias a enzimas que catalizan la hidrólisis de distintas moléculas que se encuentran en los alimentos. La mezcla del alimento con sustancias como el moco o la bilis, junto a fenómenos de mezcla y perturbación mecánica, favorecen la dispersión y la solubilización, que a su vez facilitan el acceso de las enzimas a sus sustratos. Estas enzimas tienen distintas especificidades para hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Esta lista genera una serie de preguntas como ¿en qué órganos se secretan? ¿Pueden tener precursores inactivos o inhibidores? ¿En qué órgano actúan? ¿Actúan solubles en la luz de los órganos huecos? ¿Ancladas en la membrana plasmática celular o dentro de alguna célula? Estas enzimas actúan principalmente en la boca, en el estómago y en el intestino delgado. Factores como el tiempo de residencia en cada órgano, la presencia de otras sustancias como la bilis o la mucina, o el pH, afectarán el grado de hidrólisis que se alcance en cada sitio. En la boca actúa la amilasa salival, que se forma en las células serosas de las glándulas salivales y llega a la cavidad oral a través de los conductos correspondientes. En algunas especies existe además una lipasa lingual, secretada por las glándulas salivales microscópicas de la lengua. Existen algunas publicaciones científicas que indican que también existe en humanos y que su actividad se mantiene en la luz del estómago. En el estómago se encuentra la pepsina, secretada como su precursor inactivo, el pepsinógeno, por las células principales de las glándulas corpofúndicas. En la luz del estómago, el pepsinógeno se transforma en pepsina. Además, el pH bajo del estómago induce un cierto grado de desplegamiento en algunas proteínas que luego facilita la acción de las proteasas. Las células principales también secretan una lipasa que actuaría junto a la lipasa lingual, ya que ambas tienen un pH óptimo relativamente bajo y no son hidrolizadas por la pepsina. En el intestino aparece una variedad de actividades enzimáticas que provienen del páncreas, cuyos conductos desembocan en la segunda porción del duodeno, y de los enterocitos del epitelio de la túnica mucosa. Entre estas enzimas se encuentran distintas proteasas y peptidasas, una amilasa, oligosacaridasas y disacaridasas. En algunos casos la misma enzima puede hidrolizar oligosacáridos y disacáridos, y en otro caso la enzima solo tiene actividad disacaridasa, que es el caso de la lactasa. También se encuentra otra lipasa de origen pancreático y distintas enzimas que hidrolizan los ácidos nucleicos. Un dato interesante en relación a las proteasas que se encuentran en la luz del estómago y del intestino delgado tiene que ver con que se secretan como precursores inactivos. El pepsinógeno se transforma en pepsina gracias al pH bajo y luego la propia pepsina puede catalizar la misma reacción. El tripsinógeno secretado por el páncreas se activa gracias a una proteasa del ribete en cepillo, la enteroquinasa, y como en el caso anterior, la propia tripsina puede acelerar la hidrólisis de otras moléculas de tripsinógeno. De la misma manera, la tripsina cataliza la activación de otras proteasas de origen pancreático.
En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la hidrólisis, que como dijimos se produce gracias a enzimas secretadas por la propia pared del intestino y a otras que provienen del páncreas y que llegan a la luz del intestino a través de los conductos principal y accesorio, a la vez que ingresa la bilis producida por el hígado y almacenada en la vesícula biliar. Los tensioactivos biliares permiten que las grasas y aceites se dispongan formando gotas más pequeñas, lo que aumenta la superficie lipídica expuesta al medio acuoso en el que se encuentran las lipasas. Gracias al aumento superficial, más lipasas, que son solubles en la fase acuosa, pueden acomodarse en la superficie de la gota, acelerando la hidrólisis de los lípidos. Conviene recordar algunos aspectos histológicos de la pared del intestino delgado. Como en el esófago, el estómago y el intestino grueso, la pared está formada por 4 capas. En este esquema se observa la pared del yeyuno ileum, cuya túnica más externa es una serosa, que se corresponde a la hoja visceral del peritoneo. La túnica muscular externa está formada por 2 capas, una en que las células se disponen longitudinalmente y la otra en forma circular. Entre ellas se encuentra el plexo mientérico, que pertenece al sistema nervioso entérico y controla la actividad de esta túnica. La túnica submucosa está formada por tejido conectivo, da sostén a la pared, tiene vasos y contiene el plexo submucoso, que controla principalmente la actividad de la túnica mucosa, que es la túnica más interna y está formada por la muscular de la mucosa, la lámina propia y un epitelio simple que se dispone formando glándulas y vellosidades. La lámina propia está formada por tejido conectivo laxo que contiene capilares sanguíneos y linfáticos. Estos últimos también se llaman quilíferos. El intestino delgado presenta adaptaciones a distintas escalas que permiten aumentar la superficie que se expone a la luz. A nivel macroscópico aparecen las válvulas conniventes o pliegues circulares que se disponen en forma transversal y están constituidos por la submucosa y la mucosa. A nivel microscópico, la presencia de glándulas y vellosidades que se encuentran en la túnica mucosa generan otro aumento importante de superficie. Las glándulas, también llamadas criptas de Lieberkühn, son invaginaciones y las vellosidades son evaginaciones de la lámina epitelial. En la lámina propia de la vellosidad se encuentran los capilares sanguíneos y linfáticos que, como veremos, son importantes para la absorción de las moléculas hidrolizadas. Las células epiteliales de la mucosa, que se encuentran en las glándulas y en las vellosidades, son de varios tipos. Uno de ellos está representado por los enterocitos. Estas células presentan especializaciones en su cara apical que se llaman microvellosidades. Las microvellosidades son prolongaciones digitiformes formadas por la membrana plasmática y con un esqueleto de proteínas. El conjunto de estas microvellosidades se conoce como ribete en cepillo. El número de microvellosidades es altísimo, cerca de 1000 unidades por célula, por lo cual, a nivel ultraestructural, encontramos también una forma de aumentar la superficie que la pared del intestino expone a la luz. Esta enorme superficie representa una ventaja tanto para la digestión como para la absorción. Otra célula que forma parte del epitelio de la túnica mucosa del intestino es la célula caliciforme, que secreta mucina, que al hidratarse forma el moco que baña la superficie luminal del epitelio.
Teniendo en cuenta estas características anatómicas e histológicas de la pared del intestino delgado, volvamos al tema de la digestión y prestemos atención a la ubicación de las enzimas. Las que provienen del páncreas se encuentran solubles en la luz, mientras que las sintetizadas por los enterocitos pueden encontrarse ancladas en la membrana plasmática apical, formando parte de las microvellosidades, por lo que reciben el nombre de enzimas del ribete en cepillo, o encontrarse en el citosol, es decir, enzimas intracelulares que catalizarán la hidrólisis de sustancias que logren entrar a la célula. Así es que podemos volver a nuestra tabla con la lista de enzimas y dar un poco más de precisión a las enzimas que actúan en el intestino delgado y observar que las que se ocupan de las proteínas y péptidos se encuentran en cualquiera de estas tres posibles ubicaciones. Entonces, gracias a la pepsina del estómago y a las enzimas pancreáticas e intestinales, la mayoría de las proteínas y péptidos que ingresan con los alimentos se degradan a especies químicas de menor peso molecular que pueden ingresar a los enterocitos y dentro de ellos continuar su hidrólisis hasta aminoácidos libres. Hasta este punto, un péptido o cualquier sustancia bioactiva que haya sufrido estas etapas del proceso digestivo, en principio solo tuvo oportunidad de ejercer efectos directos en la luz del tubo digestivo o sobre las células epiteliales de la túnica mucosa. Para que una sustancia bioactiva tenga efectos en otros órganos, tiene que ser absorbida. La absorción es el paso del medio externo al medio interno. La luz del intestino corresponde al medio externo, mientras que el medio interno es el conjunto de líquidos que rodea a las células y cuya composición se mantiene relativamente constante. En nuestro caso de estudio, la absorción ocurrirá cuando una sustancia pase de la luz del tubo digestivo a la sangre o a la linfa de los capilares de la túnica mucosa de la pared. Las sustancias polares como los aminoácidos o los monosacáridos se absorben por vía sanguínea, mientras que las sustancias lipídicas se involucran en la formación de kilomicrones, que son partículas que no pasan a los capilares sanguíneos, sino a los linfáticos. Desde estos vasos microscópicos de la mucosa, las sustancias se distribuirán a otras partes del cuerpo. El primer paso entonces será atravesar el epitelio y para ello existen varias rutas conocidas para los péptidos. 3 de ellas implican el pasaje de los péptidos a través de las células, por lo que se habla de transporte transcelular, mientras que una ruta ocurre entre células o al lado de la célula, por lo que se llama transporte paracelular. Por una parte, tenemos a los transportadores. Son proteínas transmembrana que tienen especificidad para determinadas sustancias, como dipéptidos, tripéptidos y tetrapéptidos. En particular se conoce el cotransportador PEPT1, que funciona movilizando estos oligopéptidos a la vez que protones en el mismo sentido, representando un mecanismo de transporte activo secundario. Este transportador es distinto a los que sirven para los aminoácidos individuales. Una vez en el citoplasma del enterocito, una fracción de estos oligopéptidos será hidrolizada y otra fracción será transportada a través de la membrana plasmática vasolateral. También puede darse un transporte transcelular por difusión pasiva. Este es un mecanismo sin gasto de energía que depende mucho de la naturaleza química de los péptidos y está favorecido para péptidos hidrofóbicos. Por otra parte, tenemos a la transcitosis, que es una ruta que incluye, en primer lugar, endocitosis en la cara apical
y exocitosis en la cara basal. Cuando este fenómeno ocurre a través de la célula M, una de las que forman la lámina epitelial de la mucosa del intestino delgado, está relacionado con funciones inmunes, ya que estos péptidos serán procesados por otras células como linfocitos, macrófagos y células dendríticas del tejido linfático asociado a mucosas. A su vez, la transcitosis también puede darse a través de los enterocitos. Entre las células epiteliales se encuentra un complejo de unión formado por varias proteínas que cumplen distintas funciones. La parte más apical de este complejo está dada por las uniones oclusivas o uniones estrechas que generan un sello entre el compartimento luminal y la región vasolateral del epitelio. Las uniones oclusivas representan la barrera o el obstáculo más importante al flujo de sustancias entre células. Sin embargo, en las uniones oclusivas pueden generarse poros y mecanismos de fuga que permiten el paso de ciertas sustancias, entre ellas los péptidos. En este caso se habla de transporte paracelular. Los poros tendrían más capacidad y serían más específicos que los mecanismos de fuga. Además, a lo largo del eje vellosidad-cripta se observan variaciones en la permeabilidad. En la parte más apical de la vellosidad, las especies químicas que pueden pasar tendrían radios de cerca de 6 angstrom. En la base de la vellosidad, las sustancias podrían ser tan grandes como 10 angstrom, mientras que a nivel de la cripta, especies de 60 angstrom de radio podrían pasar. En el caso de los péptidos, esta vía sería más frecuente para los polares y con carga negativa. Un caso descripto corresponde a lunacina, un péptido de origen vegetal de 43 aminoácidos. De esta manera, si bien la mayor parte de las proteínas y péptidos incorporados con la dieta termina como aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos, existe una fracción de proteínas y péptidos que atraviesan la lámina epitelial sin hidrólisis o con bajo grado de hidrólisis y que pueden llegar a la sangre de los capilares y abandonar el intestino a través de venas. Los riesgos que corren los péptidos de ser hidrolizados no terminan en este punto, ya que la sangre que sale por las venas del intestino delgado llega al hígado a través de la vena porta hepática. En el hígado se vuelven a formar capilares que permiten a los hepatocitos enfrentarse con las sustancias absorbidas en el intestino a través de la sangre y en algunos casos transformarlas. Recién cuando la sangre abandona el hígado, a través de las venas suprahepáticas, los péptidos se encuentran en la circulación general. Resumiendo esto último, los péptidos que se absorben en la túnica mucosa del intestino delgado pasan por el hígado gracias al sistema porta-hepático, salen de él en la sangre de las venas suprahepáticas, llegan a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior, hacen el circuito de la circulación menor o pulmonar, vuelven al corazón y salen por la arteria aorta para distribuirse por todo el cuerpo en la circulación mayor o sistémica. Pero en el plasma existen otras proteasas que pueden afectar la integridad de algunos péptidos. Los péptidos que sortean todas estas instancias de hidrólisis pueden llegar a concentraciones en plasma que se encuentran entre nano y micromolar, con una vida media en el rango que va desde pocos minutos hasta algunas horas.